Es importante que captemos esa palabra. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Está hablando entonces ahí, hermanos, de el don o los dones del Espíritu. Amén. Es importante eso. Entonces, ya hemos visto algunos dones ya. Lo principal de los dones, hermanos, ¿cuál es el propósito? Que son ¿para qué, hermanos? Para provecho. Amén. Entonces, cuando un don se manifiesta usando su vida, hermanos, es para provecho. Amén. Cuando en la iglesia hay una manifestación de un don, es para provecho. Y hoy vamos a ver el don de profecía y el don de discernimiento de espíritu. La operación de los dones. ¿De qué manera operan estos dones, hermanos? El don de profecía y el don de discernimiento de espíritu. Aquí el punto que tenemos que ver principalmente, hermanos, es el propósito de los dones. Cada don, el cual el Señor imparte a la iglesia, tiene que mantenerse activado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo mantenemos activado ese don? ¿Alguien puede compartir cómo mantenemos ese don, hermanos, activado? La intimidad, dice el hermano Edgar. Hermanos, ¿alguien más puede compartir? La oración. Ok, la oración, la intimidad van enlazados para que los dones se mantengan activados. Mientras no haya intimidad ni oración, lógicamente la oración nos lleva a la intimidad. Amén. A una relación con Dios. Pero ¿quién tiene que tomar el lugar en esa intimidad, hermanos? El Espíritu Santo. Cuando le damos lugar al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo, hermanos, hace como Él quiere. Y Él empieza a poner en nosotros el querer como el hacer, la buena voluntad. Cada don, hermanos, es para hacer la buena voluntad de Dios. Cada don que nos enseña la palabra del Señor es para que alguien sea edificado. Pero antes de eso, hermanos, usted va a ser bendecido, yo voy a ser bendecido. Porque somos participantes de un don, el cual el Espíritu Santo lo ha activado en nosotros, hermanos. Ahora, una iglesia donde no se manifiesta el don de profecía, discernimiento de espíritus, entonces está paralizando dos bendiciones que llevan un propósito. Pero hablar de profecía es una bendición. Hablar de discernimiento es otra bendición. Entonces, ¿cómo opera la profecía, hermanos? ¿Cómo opera la profecía bíblicamente? Principalmente el significado básico es proclamar o hablar en público. Vamos a ver dos maneras de profecía. Una de ellas es cuando predicamos la palabra, hermanos. ¿Qué es lo que estamos profetizando? La palabra de Dios. Eso es una forma de profetizar. Vayan a Ezequiel capítulo 37, hermanos. Allí está una manera de profetizar. La primer profecía que se cumple desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra. ¿Qué le dijo Ezequiel? Ezequiel capítulo 37, hermanos. Empiecen a leer versículo 2, hermanos, por ahí, el 2. Me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor
que sigue, el versículo que sigue, hermana. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar mi espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Ok. ¿Qué es lo que le mandó el padre Ezequiel? ¿Qué le dijo? Profetiza. ¿Qué fue lo que habló Ezequiel? Palabra, hermanos. Entonces, tenemos que ver algo bien tremendo. Una de las formas que opera la profecía es por medio de la palabra de Dios, hermanos. Imagínense cuando dejamos o callamos. Por eso la palabra profética algo sucede, hermanos. Lo que leyó usted, mi hermana, cuando profetizó, no sé si llegó al versículo donde dice, hubo un ruido, un sacudimiento. Ahí mismo habla, profetizó. Profeticé, pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Amén. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, Wow. cada hueso con su hueso. ¿Qué es lo que causa la palabra de Dios, hermanos? Un ruido, un temblor, o sea, impacta. Amén. Lo profético se mueve por la palabra de Dios, hermano. Aclaro, bíblicamente yo sí creo en el don de profecía, amén. ¿Cuántos creen en el don de profecía, hermanos? Amén. Pero estamos viendo una perspectiva. La principal es la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, y tenemos esta palabra que es segura, ¿verdad que sí, hermanos? Esta palabra es segura. Amén. Una palabra que redarguye. Una palabra que nos mueve las coyunturas. Nos mueve todo nuestro sistema, hermanos. Entonces la palabra profética, como es segura, incomoda. Imagínense. Hay mucha gente, hermanos. Ahora, vamos a irnos a la exageración o a lo erróneo. Mucha gente, ¿cuál es la otra manera de la profecía? Bueno, cuando el don profético se activa, ¿sí? Cuando así dice el Señor. La primera manera de profetizar es predicar la palabra, hermanos. Ahorita estoy profetizando la palabra de Dios, pero ya de otra forma más íntima es, así dice el Señor. Esto. Mucha gente espera la segunda manera, porque no estudia la Biblia, hermanos, y porque no hay palabra en él o en ella. Entonces, cuando nos quedamos esperando solamente profecía, podemos también caer en un error. ¿Por qué? Porque el no tener una palabra que me confronte directamente es como vivir ciego, hermanos. Y no podemos conocer realmente la voluntad de Dios, porque una de las cosas que hace la palabra es llevarnos a donde la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un ruido, ¿verdad que sí? Incomodó al valle de huesos secos. La palabra siempre trae un resultado, hermanos, porque la palabra tiene poder, autoridad. Si usted se para en la calle a predicar la palabra de Dios, es lo que va a pasar. Va a haber ruido, va a haber gente la cual se va a incomodar y va a decir, ¿por qué está diciendo eso? ¿O por qué dice eso? No me gusta que hable así, porque la palabra te incomoda, nos incomoda, hermanos. Entonces miren, hermanos, una de las cosas que a mí me motiva más es que la misma palabra por sí sola confronta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que procurar? La Biblia dice procura los dones, ¿verdad que sí? No los ignoremos, hermanos. Procurar la palabra profética. Padre, pon palabra profética en mi espíritu. Pon palabra profética en mis huesos, en mi corazón, para cuando yo hable,
sea una palabra profética que realmente en el mundo espiritual, hermanos, provoque algo. Porque espiritualmente estaba liberando, hermanos, al pueblo de Israel. ¿Cuál era el panorama, hermanos, de Israel? ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban, hermanos? Secos en gran manera, ¿verdad que sí? Huesos secos, hermanos. ¿Qué fue lo que llegó? Llegó palabra viva, eficaz. Entonces la palabra profética es lo que hace, hermanos, trae vida a donde hay muerte. Toda palabra profética siempre va a traer, hermanos, esperanza. Por eso, en una de las partes de la Biblia, el mensaje es buenas nuevas, hermanos. Amén. ¿Cómo, hermano? Buenas nuevas, amén. Trae un mensaje. Y la palabra profética la estamos como que deteniendo, hermanos, porque estamos en la segunda etapa. Es mala, no. El punto es que lo primero que el Padre nos mandó es predicar la palabra profética. Todos somos profetas en el nivel de predicar, hermanos, proféticamente la palabra. Ya otra cosa es el don profético o el ministerio profético, porque estamos entrando del don al ministerio del profeta. Amén. Es un oficio, el oficio del profeta, hermanos. De repente el don se manifiesta en la congregación, así dice el Señor. Ahora, ya el ministerio profético, ¿qué es lo que trae? Yo les pregunto a ustedes, hermanos, el ministerio profético, ¿cuál es la evidencia de un ministerio profético? ¿Cuál es, hermanos, la evidencia principal? Estamos hablando de un ministerio profético, el ministerio profético, de los 5 ministerios, amén. Está el pastor, ¿verdad que sí? Está el apóstol, está el maestro, el evangelista, y luego ¿cuál? El profeta. El ministerio profético, ¿qué es lo que trae, hermanos, por evidencia principal? Es la pastora profecía. ¿Qué más, hermanos? Bueno, ¿qué tipo de profecía? Profecía de Dios, ok. Pero lo que han dicho está bien. Pero hay algo más. ¿Qué más trae, hermanos? ¿Qué, Kevin? Realmente el ministerio profético, ¿qué es lo que trae de resultado? De respuesta y resultado. ¿Qué es lo que trae, hermanos? ¿Cómo responde un llamado de un profeta? ¿Cómo responde, hermanos? Porque ya estamos entrando a otro nivel espiritual, hermanos, ¿eh? Una cosa es el don profético, otra cosa es el ministerio profético, hermanos. Dios puede usar a ustedes en el don profético y en la palabra profética. Amén. Como miramos ahorita en Ezequiel. Ezequiel era un profeta, hermanos, un profeta mayor. Isaías un profeta mayor. Jeremías un profeta mayor. Amén. Pero aquí la pregunta es, hermanos, el ministerio profético, ¿cuál es la respuesta de un ministerio profético y el resultado? ¿Cómo responde un profeta con el ministerio profético? Que ese ministerio algunas personas lo tienen en poco, o sea, no lo están reconociendo ya. Pero el punto es, ¿cómo responde el ministerio profético? ¿Cómo responde? ¿Cuál es la señal de un profeta? Persecución. Bueno, eso ya es el resultado. La respuesta, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo responde un profeta? Ahí va, hermanos. Así dice el Señor. Porque está conectado, hermanos, a la dependencia de Dios. Un profeta de Dios, hermano, así dice el Señor. La respuesta de un profeta. ¿Cuál es el resultado? Que un profeta siempre traía incomodidad, hermanos. Amén. Confrontaba siempre que el pecado. Esa es la responde. Así dice el Señor, la respuesta de Dios.
Así dice el Señor. El resultado es que confronta el pecado. Vean, el ministerio profético hoy se está usando mal. ¿De qué manera? Un profeta, hermanos, de Dios, estamos hablando del ministerio profético, responde: así dice el Señor. Resultado es: así dice el Señor, Israel, arrepentidos. ¿Sí me explico? Vuélvanse a mí. Porque se están, un ejemplo, se prostituyen en los montes, andan haciendo cosas en contra mía, dejaron mi ley. ¿Sí me explico? Es el mensaje profético de un profeta genuino de Dios. Claro, el profeta siempre confrontaba el pecado, hermanos, pero también traía ¿qué? La solución. Así dice el Señor: andan fuera de mi presencia, pero si se arrepienten, el Señor los vuelve otra vez al camino. Es un ejemplo que pongo así tan sencillo, hermanos. Pero tenemos que diferenciar de la palabra profética, el don profético y el ministerio profético, hermanos. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Vean, hermanos, miren. La profecía es el significado básico de proclamar o hablar en público, a lo cual se añadió también, hermanos, el mensaje de la predicación. Durante la Edad Media, en aquellos tiempos, hermanos, se predicaba la escritura, se declaraba la palabra, hermanos, se transmitía la revelación para que entendieran el mensaje de la salvación. Había profetas los cuales confrontaron siempre el pecado. Amén. Son cosas bien tremendas. Ahorita lo estamos viendo solamente básicamente, hermanos. Pero al sumergirnos en esto, nos damos cuenta de la importancia, hermanos, de la operación de los dones en la iglesia. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta que tienes un don o el don de profecía? Vas a empezar a sentir la convicción en tu corazón de decirle a la gente algo lo cual está mal en ellos, pero es por medio del Espíritu Santo. Mi experiencia personal en el don de profecía, hermanos, se conectaba al discernimiento. Yo me acuerdo que le decía al que era mi pastor en aquel tiempo, me decía: pastor, de repente como que sé la vida de la gente. Yo me decía él: ¿cómo? Sí, es que, un ejemplo, le decía, yo miraba a un hermano, de repente venía así algo, el hermano le está pasando tristeza, por decirlo así, el hermano trae odio en su corazón, y me acuerdo que me decía él: bueno, nada más ten cuidado, que sea Dios mostrándote eso. Pero después entendí, hermano, que era el don de profecía conectado al discernimiento, y le añadimos ahí sabiduría también. Amén. Vea cómo va. ¿Por qué? Porque todo tiene que salir de la boca de Dios, hermano, con sabiduría. Esto no tiene que destruir iglesias, porque la profecía de Dios, hermano, no destruye iglesias, Al contrario, hermanos, restaura iglesias y edifica. Ahí está la palabra de Dios. O sea, te va a confrontar lógicamente, te va a doler, pero te va a edificar. Y para provecho, ¿verdad que sí? Para provecho. Entonces, amados hermanos, tenemos que aprender realmente a pedir a Dios que nos dé sabiduría para movernos en la profecía, pero principalmente en la palabra profética más segura que tenemos escrita. Cuando salga de tu boca, va a traer cambios y liberación a la gente, hermanos. Yo me acuerdo que me decía un pastor cuando estábamos estudiando en el seminario: pues ustedes busquen demonios, ustedes prediquen la palabra y por ende se van a manifestar. Tú predicas la palabra y la misma palabra que confronta va a hacer que los demonios se manifiesten. Y sí es cierto, hermanos, se manifiestan por el poder de la palabra. O sea que
Un espíritu puede darse cuenta de alguien que porta profecía de Dios, hermanos, porque lo vas a descubrir por medio del discernimiento. Porque el Padre siempre lanza los dones: profecía, discernimiento de espíritus. Amén, hermanos. Ahora, este don de discernimiento de espíritus tiene que estar siempre trabajando en la iglesia, hermanos. Debe haber hermanos de discernimiento de espíritu. Para cuando venga un hermano con mala intención, rápidamente el don se activa, hermanos, y empiezas a discernir el espíritu que trae el hermano. Dices, ese hermano trae mentira, ese hermano es un hipócrita, ese hermano es un engañador. ¿Y qué hacen los que tienen el don de discernimiento? Pastor, fíjese que ese hermano que vino trae algo. El pastor también, si es de discernimiento, va a confirmar lo que está pasando. O otro hermano va a confirmar, hermanos. Algo lo cual, para que aprendamos, siempre Dios confirma a 2 o 3 de la iglesia, hermanos. Ese hermano trae algo raro. Y te das cuenta cuando habla. Ahora, si ya está desarrollado el don de discernimiento en su vida, en alguien, mi hermano, va a tener una capacidad tremenda de Dios y va a darse cuenta de la gente. Dios te va a mostrar: ese hermano es espiritual, esa hermana no, ese hermano sí. Pero ¿por qué no están activados realmente estos dones? O en alguien se activaron, ¿y por qué los usa mal? Porque dejamos, ¿qué, hermanos? La oración y la intimidad. Lo que dijo mi hermana y mi hermano. Cuando dejamos la oración, dejamos la intimidad, recordemos que los dones son irrevocables, hermanos. Amén. Están allí. Pero ¿qué pasa? Como ya no oro, un espíritu de error puede llevarme, hermanos, a usar el don de profecía erróneamente. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Amén. Igualmente esto, hermanos. Y empiezas a profetizar cosas que no. Ya hemos posado experiencia aquí. Gente que profetiza, pero no es Dios, hermanos. Y alguien dice, pero es que lo que dijo, ahora recordemos que hay espíritus de error, hermanos. Y lo más tremendo es cuando ya una persona cae siendo controlada, hermanos, por un espíritu de pitón. ¿Cuántos sabían de ese espíritu de pitón, hermanos? Es un espíritu el cual engaña. Lo usan los adivinos, lo usan los pitonizas. Son los que supuestamente, no voy a hablar con tu tío, con tu tía que ya murió. Tremendo, hermanos. Entonces, ese espíritu también se mueve en las iglesias, hermanos. Y empieza esa persona a ser usada por un espíritu de engaño. Y empieza a profetizar. Porque miren, les voy a dar un ejemplo claro. A lo mejor ustedes no han escuchado. Pero ha habido casos donde personas que profetizan, pero vea la profecía. Así dice el Señor, que dejes a tu marido porque te tiene una mujer mejor. Tremendo, ¿es real eso, hermanos? Tremendo, hermanos. O viceversa, al varón. Cuenta por ahí un hermano que iba con su tía a una iglesia. Eso fue en Estados Unidos. Y que el pastor le dijo, dice el Señor que ustedes se van a casar. Rápidamente le dijo el varón, a ver, pastor, ¿cómo dice? Le dijo, mire, cheque bien su profecía, porque ella no es mi esposa, es mi tía. ¿Qué les parece, hermanos? Tremendo, hermanos, tremendo. Nos emocionamos o queremos lucirnos, ¿sí o no, hermanos? Sí, queremos lucirnos. Y empezamos a, mire, por medio del don de profecía, cuando ya alguien lo usa mal, de un espíritu de error, ha dividido familias, hermanos, ha destruido iglesias. Así dice el Señor, esto, y pueden mentiras, hermano. O también lo pueden usar este don del enemigo, usando a alguien que está fuera de Dios para dañar al pastor o dañar, como lo dijo ahorita, a una congregación, hermanos. Pero no hay esto, discernimiento. Esto no hay.
Porque el discernimiento del enemigo, hermanos, lo odia, ¿eh? Un hombre de discernimiento descubre al diablo y los demonios, hermanos. Lo descubre. Porque se mantiene conectado a algo lo cual es espiritual, hermanos. Y empieza a confrontar la falsa profecía. Amén. El falso profeta. Es lo que dice Pablo, ¿verdad que sí? Y Pedro, se levantarán falsos profetas, hermanos, a destruir iglesias. Pero rápidamente, cuando hay discernimiento, aguas, pastor, con ese hermano, aguas con esa hermana. Años atrás llegó un hombre, hermanos, a un lugar donde yo me congregaba. Por ética no digo el nombre. Años atrás, supuestamente venía de Concaro Quintero y tenía acá por el lado de Bermejillo, por esa área, una carpa y cosas así. Miren, hermanos, tremendo, ¿eh? Abramos los ojos, hermanos. Ese varón le dieron lugar para predicar. Pasó gente al frente. Mire, yo también pasé al frente, hermanos, pero ahí voy. Dios es bueno. Amén. A mí y a otras personas no nos puso la mano. Gracias a Dios. Pero a los que le ponen la mano, me acuerdo que hacía esto, mire, hermano, de verdad. Así, hermano, así. Y caen al suelo. O sea, no mencionaba el nombre de Dios, hermano. Era lo raro. Y son así, hermano, así. Bueno, empezó a visitar hogares. Visitó a una persona, un joven, hermano. Cuando le puso manos, el joven empezó a temblar. Y en el momento cuando no hay discernimiento, ¿qué decimos? Dios se está moviendo. Cuidado, hermanos. Yo sé que cuando Dios te toca, y sabes cuando es Dios, no fueron del espíritu, de la carne. Ese varón siguió batallando en lo que estaba atado de las drogas, hermanos, y no fue liberado. Bueno, de repente ese varón, hospedado en Torreón, en un lugar, otro joven va a visitarlo. Lo que le encontró, hermanos, ahí fue pornografía. Fue descubierto. ¿Qué quería hacer? Quería llevar el carro de un hermano y dinero. Era un engañador. Fue confrontado por otro pastor. Le dijo, ¿sabe qué? Usted no viene de Dios. Puras mentiras. Esto. Cuando le dijeron eso, se fue. Quería llevarse un carro, hermanos, ¿eh? Y andaba usando esto mal. Pero tuvo que venir el discernimiento a descubrir, hermanos. O sea, es lo que les digo. A veces, hermano, no discernimos y permitimos que espíritus vengan, hermanos, y tomen lugar en nuestras casas, en la iglesia, hermanos. Ahora entiendo cuando hay pastores que cuidan el lugar de Dios. Estoy hablando en el sentido espiritual correcto. Amén, hermano. No de que no, aquí nadie predica. No. Que disciernen, hermanos. Oye, fíjate que dando un predicador por ahí. Dios les habla, hermanos. Es mi siervo, invítalo. No es mi siervo, no lo invites. Qué poderoso, hermanos. Y si ha pasado, A mí me han dado testimonio pastores que me invitaron a predicar en su momento y me decían, yo le oro a Dios, usted me dijo que era su siervo. Pues, gloria a Dios, hermano, por eso. Qué bueno que Dios les reveló eso. Lo contrario, no es un siervo de Dios. Imagínense, hermanos, que en su misericordia y justicia y añadidura, Dios te puede honrar mostrándole a un pastor que lo que tú hablas proféticamente de la palabra, predicas, es de Dios. Amén. Y si operas en el don de profecía, es de Dios. Amén. Y bueno, yo sé que al decir esto, en la actualidad, hermanos, muchos no lo ven bien. Porque es suponer, hermanos, no sé cómo estén conectados, pero es un ejemplo, Como si yo dijera, pues Dios me dijo que ya me voy a mover como profeta. No, hermano, no me lo voy a acabar, hermano. Estamos hablando del ministerio profético, amén. Ya se creó profeta. Bueno, yo respeto y estamos enseñando nada más, amén. Respetamos, hermanos. Pero Dios, si te mueve como profeta, bueno, que Dios va a dar evidencia de eso. Amén, hermano. Va a decir, Él es mi profeta. Pero bíblicamente, hermanos, respaldado. Tener cuidado. ¿Sí me explico, hermanos?
Amén. Porque un profeta, así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo. Esto confronta el pecado, pero lleva al pecador, ¿a dónde, hermanos? Al arrepentimiento. Un profeta de Dios, ¿saben qué predica? Arrepentimiento. Juan el Bautista, arrepentíos, ¿qué le dijo? Y convertíos, porque el reino de los cielos, ¿qué, hermano? Se ha acercado. Amén. Qué tremendo, hermanos, ¿eh? Es el mensaje. Ahora, un profeta genuino no predica bendición. Sí, claro que sí, hermanos. Pero el oficio principal, ¿cuál es? Así dice el Señor, arrepentíos. Pueblo, vuélvanse a Dios. ¿Qué dijo Jeremías? Ya no voy a predicar tu palabra, Señor, porque me es afrenta. Un profeta es confrontado por el mundo carnal, hermanos, ¿eh? Jeremías quiere dejar lo profético. Pero ¿qué dijo Jeremías? Pero dentro de mi corazón, dentro de mis huesos, arde un fuego, ¿verdad que sí? Lo quiero soltar, pero no puedo. Cuando hay un llamado genuino, eso es, hermanos. No lo dejas. Cuando Dios te respalda en un ministerio, aunque quieras votarlo, no podrás. Amén. Hay que darle gracias a Dios por ello, hermano. Amén. Gloria a Porque Dios. se tienen sus planes, amén. Aleluya. Y no eres mentiroso. No eres una persona sin filtro, no. Eres genuino. Eres real delante de Dios. Porque Él está diciendo, yo te puse el don de profecía, hijo. Profetiza. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías, a Ezequiel? Profetiza, hijo de hombre, y diles, huesos secos. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Eres mi profeta. Habla mi palabra profética. Hermanos, cuando Dios ponga un don, úsenlo. Padre, enséñame cómo usar el don de profecía, el don de discernimiento de espíritu. No callemos, hermanos, porque por medio de este don mucha gente va a recibir. Por medio de este don muchas iglesias, pastores, su vida, su familia va a ser liberada de engaños, de gente mala, de gente perversa. Hermanos, miren, los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, proclamaban, durante toda su vida proclamaron la palabra de Dios, en comparación, hermanos, a otros predicadores o pastores o siervos que solamente hablaban el mensaje principalmente para salvación. Porque el oficio principal de Ezequiel, Jeremías, Isaías era, así dice el Señor, arrepiéntanse. Y hay mensajes los cuales eran directamente para restaurar y salvar vidas. El profeta confronta, hermanos, el pecado. El profeta va directamente, hermanos, a donde está esa mancha que nos separa de Dios. Así dice el Señor. Capten, no todos tienen ese mensaje, hermanos, ¿sí? No todos tienen un mensaje de confrontación. Hay mensajes de consolación. Un pastor en el don o en el ministerio pastoral, ¿qué es lo primero que hace, hermanos? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que hace un pastor en el ministerio pastoral? ¿Qué hace? Pastorea. ¿Pero qué hace, hermanos? ¿Qué es lo que hace principalmente? ¿Cómo, hermano? Tiene que entrar en una intimidad con Dios. Sí, pero ¿qué hace cuando ya hace el ministerio pastoral? ¿Qué hace? Cuida. ¿Alimenta? A las ovejas, cuida a las ovejas. Y un profeta no, un profeta viene a confrontar el pecado. Que en conexión va a lo mismo, va a Dios, ¿sí me explico? Pero hay funciones diferentes. Ahora, un profeta tiene que tener en mente valentía, hermanos, ¿eh? Porque si va a ser atacado fuertemente, hermanos. Te van a querer detener de muchas maneras. Todo el que ha profetizado, igual siervos de Dios que han testificado, han dicho, nos han amenazado. Hay amenazas para profetas de Dios, hermanos. Y es bíblico. ¿A quién encarcelaron, hermanos? A Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que Juan el Bautista confrontó? ¿A quién confrontó, hermanos? A Herodes. ¿Qué le dijo? ¿No te es lícito tener la mujer de tu hermano? Él entendía que era un profeta, ¿verdad que sí?
Pero tristemente cuando se enlazó a la Jezabel, ¿sí? Porque se movió el espíritu de Jezabel, hermanos, en su esposa y en su hija, ¿sí? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Herodes? ¿Sabes qué? Lo que quieras te doy. Báilame, sírveme, ¿sí me explico? La cabeza de Juan el Bautista. Porque confrontó un pecado, hermanos. Por eso le digo, muy diferente. Nos dice aquí el contexto y un versículo que trae más luz. Los profetas confrontan, pero hay otro siervo de Dios que el mensaje es salvación. Por eso, hermano, no cualquiera puede profetizar tampoco, Estoy hablando ya en la profecía de confrontación. ¿Sí? Primer modelo profético, ¿cuál es, hermano? La palabra de Dios, todos hablamos la palabra de Dios. Segundo es el don. Y tercero, ¿cuál es? El ministerio profético. A ver, hermanos, seamos sinceros. Seamos sinceros, no nos hagamos así como que... Usted sería así, o sea, decirle a alguien, ¿sabes qué? Arrepiéntete, eres una víbora. Eres una serpiente. ¿Cree que es fácil decir eso, hermanos? Yo pregunto. Hermano, ¿es fácil decir eso, hermano? ¿Kevin? ¿Pastora? ¿Es fácil, hermanos? No, hermanos. Que Dios te mande un lugar. Ve, diles a esos gobernadores, imagínate, que son víboras, que son ladrones. ¿Qué van a querer hacer? Te van a querer matar, llevar a la cárcel. Oye, ¿quién es este que viene a decirnos que somos ladrones? Imagínese, hermano. Es tremendo, Voy a decir algo que pasó tiempo atrás. Cuando Julio Melgar estaba ya, pues sí, en el proceso. Hay un video, ¿verdad? Que es todo diciendo, hasta la hermana Cristina de Clario, no aceptamos uno de Dios, ¿te dan cuenta? Hermano, y eso es peligroso, No aceptamos un no de Dios. Nosotros no somos Dios, hermanos. Profetizando, porque yo digo, se va a sanar, no es así, hermanos. En un video hay un pastor, ya mismo de Colombia, no, de Guatemala, perdón. Bueno, un pastor que está ahí en el video sale. Fue el único que le dijo, hermanos, la realidad que iba a pasar. O sea, que iba a terminar su tiempo. A Julio Melgar. Se lo digo sabiamente, pero le declaró palabra que ya era el tiempo de terminar, que Dios lo iba a levantar. Y los comentarios ahí empiezan. Eso es lo correcto. Dios habla correcto y habla claro. Y a veces te quieres aferrar a cosas usando el don de profecía. No, es que tu palabra dice. Ve lo que. Sí dice la palabra, hermanos. El punto es que lo hacemos incorrectamente, ¿sí? Lo hacemos nosotros, usando o querer manipular a Dios, pero nunca vamos a manipular a Dios, hermanos. Entonces, por eso, así sea el Señor. Igual, créalo, hermano. En su momento yo le pido perdón a Dios también, porque nos equivocamos. Pero estoy seguro, y bien seguro, hermano, que Dios, en su misericordia, en su justicia, en su llenura, me ha usado en el don de profecía. Porque tenemos también que crearlo con convicción, hermanos. Esto no es ego, esto no es orgullo. Tienes que estar bien seguro. Sí, Padre, en tu misericordia, y sigue usando cuando tú quieras. Cuando tú vas a manifestar tu poder para provecho. Sigue usando el discernimiento para darme cuenta de la gente, Señor. Eso no es altivez, hermanos. Usted tiene que estar seguro en qué don están operando. Para que estén usados, hermanos, ustedes. Y aprovechar ese don en la iglesia. Imagínense un hermano que le gusta evangelizar. ¿Cómo se usa? Evangelizando. Yo pregunto, ¿todos evangelizan, hermanos? Parece como evangelista a predicar en las calles, hermano, porque les digo una cosa, mi Dios lo sabe, hermanos. No solamente he estado aquí en el púlpito. ¿Sabe cómo empezó mi ministerio? Tocando puertas. En las calles, en las plazas. ¿Me hizo Juárez cuando un tiempo vivía allá, hermanos? Con tal la Chaveña. Por esa área. Están los tubos. Ahí en esa área. Ahorita les digo el nombre de un evangelista, a ver si lo conoces. Si lo conoce, me fue un hombre, un hermano alto, grandote. Se me fue el nombre, muy conocido en Juárez, el hermano. Él me invitaba mucho.
¿Cuál hermano Montañez, el que vino aquí a predicar? Y varios hermanos que me invitaron a predicar y andábamos en las calles, hermanos, predicando. ¿Sí? A ver, Padre, recuérdame el nombre del siervo de allá de Juárez, recuérdamelo, Padre. Bueno, seguimos ahorita ya para terminar. Miren, pero el punto es, hermano, que cuando Dios te pone un don, es para provecho. Predicamos a tiempo y afuera de tiempo, hermano, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hermano Magallanes, gracias. Magallanes, hermanos. Pero él me tocó, él me apoyó mucho también, Dios le bendiga, como el hermano Montañez que vino aquí al aniversario, pero hermano Magallanes también, una bendición para mi vida, hermanos, también. Y qué bueno que hay hermanos que lo conocen también y que no es mentira lo que estoy diciendo. Hay con ustedes ahí, miren, es un hombre ya grande, pero hermano es de guerra. Es un hermano, un evangelista de guerra. Pero qué bueno, gloria a Dios. Pues con él, hermano, igualmente, hermanos que me enseñaron, ¿sí me explico? Y es bueno cuando hay gente que usa la palabra profética, discernimiento, donde ciencia aprendemos, hermanos, amén. Pero Dios nos ayude. Y hermanos, si ustedes, Dios lo está usando o les ha mostrado que tienen el don de profecía, el discernimiento de espíritu, úsenlo, hermanos, y no callemos, amén. Pero ¿cómo se mantienen activos? Oración, intimidad y dependencia del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos, pónganse de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir al Señor que nos ayude. De igual manera, si están dos o tres conectados, que el Padre los ayude, los bendiga, amén. Y también, hermano, pues enseñamos lo que aprendemos. Yo sé que hay hermanos que a lo mejor lo enseñan más profundo, y Dios los bendiga, los use más. Que Dios levante mucha gente que enseñe la palabra de Dios, porque hace falta, hermanos, que enseñen la palabra de Dios como la palabra nos enseña, ¿no? Entonces, que sea bendecido por ello, que seamos bendecidos por la palabra de Dios, que si alguien usa la profecía, discernimiento, úselo para provecho, hermano, úselo para bendición, amén, en el nombre de Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das tu enseñanza. Lo hacemos con el corazón sincero, Padre, y síguenos ministrando, Espíritu Santo. Que si, Padre, alguien opera en el don de profecía, síguelo preparando, edificando para provecho. Igualmente el que está ahí conectado, levanta siervos con el don de profecía. De igual manera con el ministerio profético. Y Padre, con discernimiento. Tu palabra dice que pidamos y pedimos, Espíritu Santo, que nos dé discernimiento y que nos enseñes a usarlo sabiamente para edificación. Padre, que despiertes el don de discernimiento, que nos des la sabiduría e inteligencia por usarlo para provecho. Equipa a tu iglesia, Padre. Equipa al pueblo de Dios. Equipa, Padre, a los ministerios. Levanta ministerios de poder. Ministerios, Padre, genuinos en la palabra. Ministerios, Padre, como me enseñas hoy. La primera profecía es el mensaje. La profecía, la palabra, cuando predicamos, cuando edificamos en las calles, aquí mismo, Padre, en tu altar. La primera profecía es la palabra más segura que se está, Padre, enseñando, impartiendo. La segunda, Padre, etapa de lo profético es el don. Y luego, Padre, el ministerio del profeta. Sabemos que son situaciones que te pedimos que nos enseñes sabiamente cómo usar y operar. Levanta siervos, Padre, proféticamente. Levanta siervas, levanta jóvenes, Padre, con el don de profecía. Pero ayúdanos a estar en intimidad, en oración, en dependencia del Espíritu. Ayúdanos, Padre. Y de igual manera, si lo hemos usado mal, perdónanos, Señor. Perdónanos por usar malos dones. Pero aquí estamos, Padre, para que nos ayudes, Espíritu Santo. Y principalmente, un don, Padre bendito, establecido por la palabra, está allí. Pero de igual manera, amigo fiel, Espíritu Santo, tú das como tú quieres. Y dependemos de ti, Espíritu Santo. Equipa la iglesia, Padre. Padre, manifiéstate en la iglesia. Y gracias, Padre amado, porque nos ayudas y nos enseñas cada día más cómo operar
en los dones, cómo movernos en los dones, cómo ejercer el don o los dones del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Lleva con bien a mis hermanos, llévanos con bien. Vamos en la bendición, vamos resguardados, vamos protegidos, vamos sustentados por tu mano poderosa. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén.